tardes, mi nombre es Ekti Lucena. En esta presentación les hablaré sobre la historia del derecho colectivo en Venezuela, el sindicato y el sindicalismo. En primer lugar, les defino lo que es el derecho colectivo del trabajo. Este es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes, a todos ellos o a los grupos profesionales. En cuanto a su evolución en Venezuela, como en toda América Latina, el derecho de trabajo ha tenido un desarrollo paulatino en sus orígenes, que ha ido evolucionando a través de los años hasta llegar a su desarrollo como una rama del derecho autónomo, es decir, que está ligada a la legislación, de manera que su inicio es de reciente data, por supuesto conociéndose ciertos antecedentes históricos relativos a las leyes regulatorias impuestas por los reyes de España relacionados con el trato de los indios. En relación a las leyes indias, suele afirmarse que las leyes indias son un precedente histórico de la moderna legislación laboral, denominándose así la recopilación de cédulas, cartas, provisiones y leyes ordenadas por Carlos II de España el 18 de mayo de 1618. Con el propósito de unificar y divulgar las disposiciones dictadas hasta entonces en materia de gobierno, justicia, guerra y hacienda, y las penas aplicadas a los transgresores. Luego están los antecedentes postcoloniales de la Constitución de 1830 y los códigos civiles, Ahora bien, en el desarrollo de las reseñas históricas del derecho del trabajo venezolano podemos distinguir dos periodos. El primero es el periodo que comprende desde la Constitución de la República Independiente de Venezuela, demandada en la Gran Colombia en 1830, hasta la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos de 1917. El segundo es el que se extiende desde la última fecha hasta nuestros días. Luego está la Ley del Trabajo de 1928. Esta ley deroga las anteriores, constituyendo un cuerpo normativo de concepción más técnica dedicado a trabajo subordinado, que establece las obligaciones patronal por primera vez de pagar la indemnización en caso de accidentes, enfermedades profesionales, ya que hasta la fecha estas se regían por las reglas de las leyes de minas y por las disposiciones del Código Civil. Es de advertir que esta responsabilidad de naturaleza civil se asentaba en la teoría contractual, según la cual el patrono responde del riesgo en todo caso, salvo en los casos de que el obrero o el sirviente tuviese la culpa. Seguida está la Ley de Trabajo de 1936. Esta se funda en Venezuela, la Confederación de Trabajadores. En Venezuela el derecho colectivo del trabajo se va desarrollando a medida que las organizaciones de trabajo van tomando fuerza. Debemos registrar que hasta diciembre de 1935 el país estuvo dominado por la peor dictadura que ha padecido este país. Por eso el sindicalismo venezolano y las leyes relacionadas con este derecho se desarrolla desde 1936. En esta ley, por primera vez, se reconocen los derechos de asociación y contratación colectiva y de huelga, acerca de los cuales la ley de 1942 guardaba un absoluto silencio. Este trípode institucional basta por sí solo o por sí sola para justificar históricamente su promulgación y explicar su larga vigencia. Después se creó la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Esto fue el 20 de diciembre de este año. Entra parcialmente en vigor la Ley Orgánica del Trabajo, destinada a sustituir desde el 1 de mayo de 1991, la que con ligereza modificaciones regirá durante 55 años las relaciones de trabajo en el país.
En cuanto a las relaciones colectivas, cambió el nombre de contrato colectivo por convenciones colectivas de trabajo y de convenciones obrero-patronal por reuniones normativas laborales. Fue reformada en junio de 1997, parcialmente con el objeto de modificar normas sobre el salario y el sistema de prestaciones e indemnizaciones, también a la terminación de contrato de trabajo. Esta dispone de un reglamento aprobado en el año 1999, con el cual se sustituyó parcialmente al del 1973. Ese reglamento de la Ley de Trabajo de 1973 incorpora textos dispersos de algunos decretos de leyes y reglamentos y resoluciones dictados desde 1945. Equipara condiciones de trabajadores rurales a los urbanos de acuerdo a jornadas vacacional, antigüedad, cestatique, entre otros. También suple algunas de las antiguas leyes en cuanto a las mejoras de procesos industriales, suspensión de los contratos de trabajo, trabajo de aprendices, trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio, conserjes, los deportistas y profesionales y de los trabajadores rurales. También introdujo algunas modificaciones de los conceptos de patronos, de intermediarios, de contratistas, de empleados de confianza y exigió formalidad escrita a los contratos para las obras determinadas por tiempos determinados. A raíz de la nueva Constitución de 1999, la necesidad de adecuar las leyes a ella incluyó la Ley Orgánica de Trabajo del Trabajo de Venezuela, instrumento normativo que se aplica a las relaciones de trabajo. La última LOC adoptada a nuestro país es la nueva Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Las leyes relacionadas con este derecho se desarrolla desde 1936, como ya lo dije, y es luego de su muerte cuando la legislación comienza a agilizar, aunque fue un periodo de transición hacia la democracia. Los gremios también dinamizaron y empujaron una legislación de beneficio colectivo a una prueba de Confederación Venezolana de Trabajadores que se constituye el 26 de diciembre de 1936. Claro, la evolución de las leyes laborales ha venido aumentando y madurando con los años, logrando en la actualidad una plataforma legal laboral que garantiza por lo menos el papel de los derechos mínimos de seguridad social y el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en Venezuela y en gran parte del mundo. Bien, pasando a otro tema, hablemos de lo que es el sindicalismo. El sindicalismo es un principio político-social que permite la asociación de los trabajadores en organizaciones sindicales para luchar y defender sus intereses colectivos. Este es un producto de la revolución industrial, es un sistema doctrinal, ideológico que impulsa a los sindicatos a formular aspiraciones que superan lo estrictamente profesional. Y por último está el sindicato. Este es una asociación permanente de trabajadores cuyo fin es defender los derechos de los trabajadores y negociar con los empresarios para obtener mejores salarios y condiciones laborales. Es una asociación que defiende y promociona los intereses económicos, sociales y profesionales relacionados con la actividad profesional, que afectan a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, sin empleados. La diferencia entre ellos es que el sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral,
respecto al centro de producción, es decir, la fábrica, taller o empresa, o al empleador en la que están relacionados contractualmente. En cambio, el sindicalismo es un sistema doctrinal político e ideológico que impulsa a los sindicatos a formular aspiraciones que superan estrictamente lo personal. El sindicalismo es una ideología que introduce bases para la defensa de intereses de los trabajadores asalariados, subordinados, dependientes. En cambio, el sindicato es una persona jurídica. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo.